Hola, hoy estoy en Etiopía, en la ciudad de Gonder, donde voy a visitar el castillo de Fasiladas, que es un complejo defensivo amurallado grande que tiene varios edificios, varios castillos, bibliotecas, salas de música, y es un sitio muy interesante. Primero os voy a enseñar un poquito los castillos, que como veis son unos castillos casi medievales del siglo XVII, construidos por el rey de la zona que contó con la ayuda de navegantes portugueses que trajeron arquitectos de Goa y de algunos sitios de Europa para ayudar a construir estos castillos imponentes. Son de 2 o 3 plantas. Ahora mismo están vacíos en el interior, no tienen muebles ni nada, pero se pueden visitar. Me he buscado aquí un sitio a la sombra sobre este murito y voy a empezar a dibujar desde aquí la vista esta del castillo. Lo voy a hacer en una doble página de un cuaderno fabriano de Venecia, de papel de 200 gramos y un tamaño de A4. Por lo tanto, el dibujo será más o menos de un A3, porque es una doble página del cuaderno. Voy a empezar a dibujar primero a lápiz toda la base del suelo. Quiero que salga el castillo en la parte superior y luego algunas personas en la parte de abajo, algunas sombras y eso. Entonces empiezo como siempre por la masa principal, que sería el castillo. Voy a hacer las formas más básicas del castillo para luego, ya una vez que tenga todo el bloque del castillo dibujado, pues ir añadiendo un poquito de detalle. En realidad, como veis, son 2 castillos los que estoy dibujando. Este primero es el castillo de Yasu primero, el de la izquierda, y luego al fondo a la derecha está el castillo de Fasiladas, que es el castillo principal, el más grande del recinto. Entonces voy a dibujar los 2 bloques y luego en primer plano aquí a la izquierda voy a dibujar un trozo de otro edificio que hay, que aparecerá un poquito a la izquierda para dar un poco de profundidad al dibujo. Y entonces primero estoy dibujando el edificio de la izquierda con su perspectiva y eso. Como veis, tiene la torre más cercana a nosotros, es como si dijéramos la esquina de la perspectiva, y luego tiene una parte a la izquierda más cortita que fuga hacia la izquierda y una parte derecha que fuga hacia la derecha, hacia la parte inferior derecha del papel, que es por donde van todas las paredes principales del castillo. Entonces, ya he hecho el primer ejercicio, el primer edificio. Voy a ir dibujando ahora también el segundo edificio, el castillo de Fasiladas, y le voy poniendo sobre todo las paredes principales del bloque principal del edificio y luego las torres estas redondas tan características que tiene. Luego aquí a la derecha ya lo que hay es un poquito más de muro que va cayendo hacia la derecha, y entonces lo que he hecho para evitar el pliegue del papel es hacer en la parte izquierda, como habéis visto hasta ahora, el castillo de Yasu, el de la izquierda, y ahora en la parte derecha estoy haciendo ya el otro castillo, el de Fasiladas, para evitar que el castillo me quede en el pliegue de la hoja, que siempre corta un poquito el dibujo. Voy haciendo más o menos también el muro este que hay de separación entre los 2 castillos, que tiene una puerta.
Todo esto lo voy haciendo, me habéis preguntado alguna vez qué tipo de lapicero uso y eso. Yo uso normalmente un lapicero de Faber-Castell que usa una mina del 0,7 que es bastante gruesa y no se parte con facilidad y la dureza de la mina es de HB. O sea que es, pero vale cualquier tipo de lapicero que tenga minas de 0,7 con dureza de HB. Entonces aquí voy haciendo ya toda la estructura del castillo sin pararme en hacer las almenas ni nada, simplemente la forma básica del castillo y luego las torres, estas redondas, que también van disminuyendo de tamaño hacia la derecha por efecto de la perspectiva. Luego ya los detalles los iré dando un poco a rotulador, pero de momento me vale con ir haciéndolo a lápiz y marcando los volúmenes principales de todo este dibujo para tenerlo todo proporcionado, que se vea que el castillo de la derecha está un poquito más lejos, se pone más pequeñito por efecto de la perspectiva. Y luego ya pues voy haciendo un poquito la estructura esta que tiene el castillo, la torre esta que tiene con las almenas y luego ya voy completando toda la estructura general para colocar todo en su sitio. Una vez que ya tengo más o menos la estructura general, pues voy haciendo también algunas personas, me voy fijando en gente que va pasando poco a poco por delante mía y entonces pues voy pillando algunas posturas, algunos vestidos y algunas figuras que me interesen para colocarlas por aquí en medio. Todo esto lo tengo que hacer antes de pasarlo a rotulador, porque si pasara el castillo a rotulador, pues luego no podría poner encima las figuras. Pero bueno, una vez que tengo ya el dibujo acabado, voy a empezar a pasarlo a rotulador y para empezar a pasarlo a rotulador, como siempre os digo, la regla de oro es empezar siempre por lo que esté más cerca tuya y luego seguir a lo que está al fondo, porque lo que está en primer plano va a tapar siempre lo que está en segundo o tercer plano. Aquí en primer plano de todo he empezado, como veis, por unas piedras que hay, pero la estructura importante que hay por aquí más grande es esta ruina, este trozo de pared con unas ventanas y eso que hay aquí, que es un resto de otro edificio defensivo que había aquí a la izquierda. Y esto, como está por delante del otro castillo, pues lo hago primero. Luego pues le marco algún detallito de alguna piedra para darle textura, aunque eso luego lo haré mejor con el color. Y ya voy poniendo algún detallito, ya con el rotulador pues voy añadiendo algún detalle de hierba, de piedras, etcétera, que quedarán aquí en primer plano. Una vez acabado este primer plano de la izquierda, voy a seguir con las figuras que hay aquí delante del castillo, porque están más cerca de mí que el castillo. De momento voy a hacer las figuras muy simples. Voy a hacer simplemente como la silueta de la figura, que se le vea un poco la postura y eso. Y luego ya con color pues le iré dando un poquito más detalle de los vestidos. Le marco algún detalle como el bolso y eso, y la forma del pelo o la forma de la falda. Los pies son simplemente detalles pequeños que nos den la impresión de la postura que tiene la figura y con eso ya queda definida. Luego ya me estoy metiendo ahora con la parte del castillo de la izquierda, empiezo por el muro más cercano, por la torre esta que está en la esquina, y voy empezando por la silueta, toda la parte alrededor, y conforme voy avanzando, pues
le voy marcando 2 o 3 piedras así grandes que den sensación de textura. Para hacer la textura de las piedras de un castillo, como veis, no estoy haciendo todas las piedras del castillo, sino simplemente grupos de piedras así un poquito aleatorios que no carguen demasiado de textura el dibujo, pero que sí queden impresión de que hay una textura de piedras irregulares ahí, que no es ladrillo ni son piedras ordenadas y eso, sino que son piedras un poco de distinto tamaño y que dan sensación de muro de piedra. Con esto ya, bueno, más o menos he acabado la parte de rotulador. Veis aquí el castillo de fondo con los muros de alrededor y todo. Y entonces voy a empezar ya a dar un poco de color. Voy a empezar a dar una base muy clara de lo que es el color de piedra del castillo. Para ello voy a utilizar un color ocre, un amarillo ocre mezclado con un poquito de siena tostado. Y con esto doy con mucha agua, un color muy diluido, y mi intención ahora mismo es rellenar toda la superficie del castillo más o menos con esta primera capa de color para luego ya darle las sombras, las texturas y un poquito más de variedad dentro de lo que es la superficie del castillo. Pero como veis ahora, lo que intento es sobre todo darlo con un color muy aguado para que no se me queden muy marcadas los distintos trazos y que quede como una masa uniforme de este color por todo el castillo. Para eso, si utilizáis pinceles de agua como el que yo estoy utilizando, un truco es apretar un poquito conforme vais dando el color el mango del pincel para que salga un poquito más de agua extra, digamos, y podéis hacerlo con bastante agua, que es el objetivo que yo estoy haciendo. Estoy reservando también las figuras de primer plano porque esos irán en color blanco, y entonces me interesa que no les llegue el color que estoy dando para el castillo. Otra opción que tenéis si queréis dar esta capa así muy aguada es tener un recipiente con agua e ir mojando un poquito el pincel conforme vais dando el color, y así obtenéis bastante agua. Pero si no, bueno, ya os digo que es bastante con hacerlo de forma manual, apretando el mango del pincel para que salga bastante agua. Sigo ya con el castillo, la parte de la derecha, el muro y todo eso, y lo único que tengo que tener un poco de cuidado es reservar las figuras que estén aquí, que no sé si luego las daré en sombra o las dejaré en blanco, pero por si acaso pues no le doy color por encima y voy dando simplemente color por toda la parte del castillo, marcando más o menos la forma de las almenas. Y con esto tengo un color de fondo uniforme y claro en todo lo que es piedra, todo lo que es castillo, que va a tener más o menos el mismo color. Y una vez que esto vaya secando, pues ya le daré colores un poquito más oscuros en las zonas de sombra, y dejaré este color solo como color de la parte iluminada del castillo. Hay que intentar que sea un color más o menos uniforme porque es todo el castillo del mismo material, entonces pues para que se reconozca que es el mismo material en todas las partes del castillo. Esto ya ahora, una vez que acabe de dar toda la parte de la pared del castillo, pues me voy a ir a otra parte grande. Normalmente el orden que uso para colorear es siempre de la parte más grandes a las más pequeñas, o sea, el cielo, el césped, el muro del castillo, empezaría por ahí, y luego ya me iría centrando en detalles más pequeños como los adornos de las puertas,
alguna vegetación que haya, etcétera. Pero de momento, primero me centro en hacer toda la parte del castillo. Si hay alguna parte como esta del principio que ya se van secando y quedan muy claras, pues las podéis ir intensificando un poquito con un color un poquito más oscuro y luego ya es cuestión de dejarlo secar un rato. Mientras que seca, pues podéis ir dando otra parte. Yo voy a empezar ahora con el césped. Voy a dar la parte clara del césped, la parte iluminada, porque habrá alguna parte que esté en sombra, entonces de momento empiezo dando la parte más brillante del césped. Es un color, un sap green mezclado con un poquillo de amarillo cadmio para que dé un poco esta tonalidad de verde intenso de césped. Voy reservando todas las piedras y todas las figuras que hay en medio, pero en general es ir dando toda en la parte inferior del dibujo esta primera capa de verde. Tened cuidado cuando lleguéis a la zona del castillo para que no se os mezcle mucho el color. Si el color del castillo está húmedo y estáis dando color húmedo del césped por encima, se os puede mezclar un poquito los colores. Veis un poco el tono del césped y el tono de la piedra. Y entonces pues continúo haciendo todo el césped lo más uniforme posible y lo más aguado posible, siempre que no quede demasiado claro el color, pero que es más importante que quede una zona uniforme más o menos de ese color a que quede el color definitivo, que luego si esta primera capa de color queda muy suave, siempre podemos dar una segunda capa por encima, pero que quede uniforme, que no quede con manchas ni marcas del trazo del pincel. Voy intensificando también algunas zonas para que coja un poquito más de color. Y con esto ya más o menos en la parte del césped y la del castillo quedarían hechas. Ahora voy a hacer el color del cielo. Entonces voy a poner un poquito de azul cerúleo mezclado con algo de azul cobalto y voy a crear una gran cantidad de azul. Aquí lo mezclo con un poquito de azul un poquito más oscuro para que no quede muy brillante. Y con eso tengo una cantidad suficiente de azul de cielo que me puede valer para dar toda la parte del cielo, que en este dibujo va a ser bastante grande porque la silueta del castillo deja ver por detrás un poquito de cielo, entonces me interesa tener de entrada bastante cantidad de pigmento para que luego no me quede corto y en ese caso tendría que volver a hacerlo y es muy difícil que te quede siempre el mismo color. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es coger un segundo rotulador, un segundo pincel de agua de estos que tengo aquí, que tiene agua limpia directamente. ¿Por qué? Porque si empleo mucho tiempo en limpiar el primer pincel para dar el agua transparente de fondo, pues pierdo un poco de tiempo. Entonces, como tengo 2 o 3 pinceles de estos, tengo uno de reserva que está ya previamente limpio, con agua limpia, y lo utilizo para humedecer todo el fondo, porque voy a trabajar el cielo en húmedo. Como es una superficie muy grande, pues voy a humedecer primero con agua limpia todo el papel de acuarela y encima de esto, trabajando sobre húmedo, voy a aplicar ya el color azul con el pincel número 1. Este pincel número 2 lo utilizo simplemente para poner agua limpia sobre el papel y ahora ya con este que está cargado ya del azul que he creado para el cielo, pues voy dándole, rellenando ya el cielo, que veis que queda de una forma un poquito más uniforme porque estoy trabajando en húmedo y
pintura se distribuye bastante mejor que si estoy trabajando en seco. Entonces de esta forma puedo ir rellenando con este pincel, que no es un pincel muy grande. Lo ideal sería trabajar con un pincel un poquito más grande para poder cubrir todas estas zonas de cielo, pero cuando estás en la calle normalmente no tienes tantos pinceles, tienes que tirar de lo que haya. Entonces, para poder trabajar con este pincel pequeño una superficie muy grande como esta, pues lo mejor es humedecer el papel, y de esta forma la pintura se va a distribuir mejor y vas a conseguir un cielo más o menos uniforme, que es lo que yo pretendo, sin tener que utilizar el pincel grande. Voy rellenando el cielo, toda la parte de ahí, y voy intensificando un poquito el azul. Si veo que me quedo corto de color, que me queda muy suave, pues lo voy intensificando, siempre mientras que esté húmedo. Es importante, no podemos dejar estos 10 minutos secando y luego volver a aplicar el color, porque entonces sí que se notaría la diferencia de trazo. Pero mientras que esté húmedo podemos ir intensificando un poquito el color y haciendo todos los rellenos que queramos, porque se va a fundir bien el color. En esta parte superior derecha seguramente pondré algún titular luego, así que me interesa dejarla un poquito más despejada que la izquierda. Entonces voy añadiendo color sobre el fondo blanco, pero de forma que esté húmedo al principio. Con este pincel lo que hago es humedecer toda esta parte de nuevo, porque ya se había secado. Y voy a aplicar luego el color sobre una superficie muy húmeda, pero de forma que quede, que no rellene toda esa parte superior derecha, sino que queden como trozos de cielo que me van a dar un cielo un poquito más nublado en esta parte. Va a haber como una especie de nubes que va a permitir que se funda más o menos este color hacia el blanco en la parte superior derecha. O sea que en la parte superior izquierda ha quedado el cielo uniforme de azul, todo relleno como una masa, y en la parte superior derecha lo voy a dejar un poquito más en blanco para tener oportunidad ahí de meter algún titular sobre el fondo blanco que quede. Entonces voy haciendo así un poco aleatoriamente algunos espacios de cielo que dejen en medio algo de nubes, y así por esta parte hago como una especie de degradado del azul del cielo al blanco del papel, de forma que quede imitando un poquito nube y eso. Con esto ya más o menos quedaría acabado el cielo, y como ya habrá secado parte de la parte de la piedra que veía al principio, pues voy a empezar a dar la piedra en sombra. He creado un color que es, basándome en el color original, que era, si recordáis, amarillo ocre con un poquito de siena tostada. Pues a este color le he añadido un poco de violeta, y como veis me queda un color marrón más o menos en la misma gama, pero mucho más oscuro. Es un color más apagado, más intenso de sombra, y entonces empiezo dando esta torre que hay aquí, este edificio que hay en primer plano, directamente con este color, porque es un trozo del edificio que está totalmente en sombra. Entonces le doy directamente el color este marrón, y este color marrón que he creado lo voy a ir dando también en las partes del castillo que estén en sombra. Para ello, la superficie del castillo tiene que haber quedado previamente seca, para que no se funda demasiado los colores, sino que quede marcada la diferencia entre la luz y la sombra. Entonces, teniendo en cuenta que la luz viene desde la izquierda y desde arriba, pues las partes en sombra serán las partes derechas del castillo. Las paredes izquierdas estarán en luz,
las paredes derechas estarán en sombra. Entonces voy haciendo todo lo que está en sombra con este color encima del original que di para toda la pared del castillo. Así que toda esta parte, toda esta pared derecha del castillo ya en sombra, y la voy oscureciendo de forma uniforme, que quede todo cubierto. Y lo único que voy a reservar, por ejemplo, son los huecos de las ventanas, porque en el interior del castillo da un poco de luz, entonces está un poco más iluminado el interior del castillo que esa pared derecha. Pero aparte de eso, pues voy dando uniformemente por toda la pared este color para crear un poquito de volumen y hacer la sombra sobre la parte derecha de la pared. De este color conviene que hagáis bastante cantidad porque os va a hacer falta en toda la superficie del castillo. Tiene una gran parte que está en sombra, como veis en la foto, entonces habrá que dejar en luz algunas partes iluminadas, que veis que son las partes izquierdas, mientras que la mayoría del castillo va a ir en ese color. Entonces conviene que hagáis suficiente para que no os quedéis cortos y tengáis que hacer más color sobre la marcha. Voy reservando también las figuras, que quedarán ahí reservadas en blanco para cuando les dé el color. Y aparte de eso, pues voy añadiendo el color. Ya se ha secado toda la parte del castillo e incluso la parte del césped también, que habrá una parte de este tono marrón nuevo que estoy dando, pues que toque un poco la parte del césped. Entonces, como no quiero que se mezclen los colores verde y el marrón, pues tengo que asegurarme de que está seca la parte del césped también. Ahora sigo con la torre. En la torre tengo que dar la sombra de forma degradada, de la parte izquierda, que estará más clara, a la parte derecha, que será más oscura. Y para dar esa sensación de cilindro, de superficie curva, pues tengo que hacer un poquito un degradado entre el claro y el oscuro. Luego ya voy intensificando toda la parte derecha para que me coja un tono un poquito más oscuro de sombra. Y ya luego eso es ir trabajando poquito a poco, según lo que veis en la foto, con las luces y sombras del castillo. Una vez que tengo esto acabado, pues voy a ir dando la sombra, por ejemplo, en el césped. Como veis, el castillo proyecta su sombra sobre el césped, y en esa zona en sombra del césped, pues estoy dando un color que es un verde perileno, un verde muy oscuro, para que haya un contraste bastante marcado en un día muy soleado. Entonces las sombras son muy marcadas y en el césped y en el castillo también. Entonces pues voy marcando toda la parte superior del césped, que es la que tapa el castillo, la que da la sombra, y voy a dejar alguna zona de luz, como en esta puerta de ahí que proyecta un poco de luz sobre el césped, pero el resto todo pues lo voy a ir dando con sombras muy alargadas y muy marcadas en este verde oscuro. Una vez que he acabado las sombras, voy a aprovechar este tono oscuro, aclarándolo un poquito para que sea un poco diferente, para hacer toda la vegetación que hay de fondo, todos los árboles que se ven por detrás del castillo, que aparecen aquí en el lado derecho. Ahora, una vez que ya está más o menos acabado el dibujo, lo que voy a hacer es dar un poco de textura a la piedra del castillo. La superficie del castillo no es lisa, no está hecha de cemento uniforme y liso, sino que es una superficie hecha con piedras que pueden variar un poco de tonalidad, unas piedras con otras. Así que le voy dando toques de color que pueden ser más rojizos, como estos que estoy dando, o más azulados,
que le den un poco de textura de piedra irregular. Y con esto ya más o menos quedaría el dibujo acabado. Espero que os haya gustado este dibujo en directo desde Gondar, en Etiopía, del castillo de Fasiladas, y os espero en el próximo. Muchas gracias y hasta el próximo.